Leamos la Biblia todos los días de nuestra vida. Por favor, acompáñenos con Biblia en mano. Y sigamos la lectura con la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos a Aprendiendo de Dios. Alcanzando conocimientos en la palabra de Dios. Por medio del estudio de su palabra, a Dios sea siempre la gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Con Jensi, aprendiendo de Dios alrededor del mundo, cada día, llevando a la práctica de nuestra vida, su palabra eternamente y para siempre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Toca el botón rojo de suscribirse y suscríbete y señala la campana para activar las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Aprendiendo de Dios con Jensi. Compártelo para que sea de bendición a otros también y comenta. Feliz Día de la Madre. Job, capítulo 31, versículo 15. Un mismo Dios nos formó en el vientre y tanto a ellos como a mí nos dio la vida. Salmo 139, versículo 13. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Salmo número 22, versículo 9. Y así es, tú me hiciste nacer del vientre de mi madre. En su pecho me hiciste descansar. Salmo 22, versículo 10. Desde antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Salmo 71. Aún estaba yo en el vientre de mi madre, y ya me apoyaba en ti. Tú me hiciste nacer, yo te alabaré siempre. Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues, aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Isaías capítulo número 44, versículo 2. Yo soy el Señor, tu Creador, que te formó desde antes de nacer y que te ayuda. Salmo número 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Salmo número 113, versículo 9. A la mujer que no tuvo hijos, le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar. Aleluya. Génesis, versículos del 21 al 27. De acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham, cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. El nombre que Abraham le puso al hijo que Sara le dio fue Isaac, y lo circuncidó a los 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Entonces Sara pensó, Dios me ha hecho reír, y todos los que sepan que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él ya está anciano. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración, y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor, y él le contestó, en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz, y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado al talón de Esaú con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz.
Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Jueces, capítulo número 13, versículos del 2 al 7. En Zorá, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos, porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro, pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado a Dios como nazareo desde antes de nacer, para que sea él quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. La mujer fue a contárselo a su marido y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba y me impresionó mucho, pues parecía el ángel mismo del Señor. Ni yo le pregunté quién era, ni tampoco él me lo dijo. Lo que sí me dijo fue que yo voy a tener un hijo y que desde ahora no debo tomar vino, ni ninguna otra bebida fuerte, ni comer nada impuro, porque el niño va a estar consagrado a Dios como nazareo desde antes de nacer y hasta su muerte. Primera Samuel, versículos del 2 al 27. Elcana tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcana de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Allí habían 2 hijos del sacerdote Elí, llamado Ofni y Fines, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcana ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Peniná y a todos los hijos e hijas de ella. Pero Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por esto Peniná, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola, porque el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban al templo del Señor, Peniná la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía Elcana, su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón, cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor, y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas a contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando
todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Después Elcaná se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Luego fue Elcaná con toda su familia a Silo para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pero Ana no fue porque le dijo a su marido: no iré hasta que deteste al niño. Entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre. Elcaná su marido le respondió: haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas detestado y que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo detestó. Y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron al niño a Elí. Y Ana le dijo: perdone usted, Señor, pero tan cierto como que usted vive, es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí, cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo y Él me lo concedía. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a Él. Lucas capítulo número 1, versículos del 5 al 80. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa llamada Isabel descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable, pero no tenían hijos porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, prepara al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho,
vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta que, a su debido tiempo, suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tarda tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y siguió así sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta y durante 5 meses no salió de su casa, pensando: el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: ¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos. Está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que ha de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a visitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño
y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió, su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo y hablando proféticamente, dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia, y estar en su presencia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor, preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación, porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar la luz a los que viven en la más profunda oscuridad, y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Hay muchas mujeres de Dios que fueron madres, mujeres virtuosas. En las Escrituras podemos leer sus nombres y conocer su historia. Eva, madre de Caín, Abel y Set. Sara, madre de Isaac. Rebeca, madre de Esaú y Jacob. Lía, madre de Rubén, su hijo mayor. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y su hermana Dina. Raquel, madre de José y Benjamín. Ana, madre. Ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. El niño Samuel crecía delante del Señor. Noemí, madre de Malón y Quileón. Ruth, madre de Obed. Una mujer virtuosa es una mujer bendecida que vive de acuerdo con los principios de Dios y conforme a su voluntad. Cuando una mujer dedica su vida al servicio del Señor, ella se convierte en una bendición, en alguien que marca la diferencia en la vida de su familia y en la de los demás. Hay muchas más hermosas mujeres que confiaron y obedecieron a Dios en todo, viviendo en santidad. Felicidades a todas las madres del mundo, hoy y siempre. ¿Conoces a Jesús, el Hijo de Dios? Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace el perdón de los pecados. Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de perdón y el Dios de la salvación. Podemos conocer a este único Dios verdadero a través de la sangre de Jesucristo, que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay salvación en el nombre de nuestro gran Dios Salvador. En verdad existe un solo Dios verdadero,
Solo un camino verdadero a Él, que es Jesucristo, que afirma: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Crea que Él descendió del cielo y vino a la tierra, el Hijo de Dios, y pagó la deuda de su pecado con el derramamiento de su sangre en la cruz. Crea que desea salvarle y que le salvará si se lo pide. Ser salvo significa que todo pecado es perdonado. Ser salvo significa que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, vive en usted y le da paz, poder, propósito y victoria. Y ser salvo significa que cuando usted muera o cuando Él regrese, usted irá a casa al cielo. Usted puede estar seguro. Ahora ore sinceramente de corazón y diga: Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, límpiame, sálvame y empieza a hacerme la persona que deseas que sea. Órelo con fe, confíe en Él y agradézcale a Él. Gracias a Dios, el único y sabio, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Gracias por habernos acompañado.